vencejo tiene unas proporciones casi similares a la golondrina y sería un pelín más grande. Pero bueno, ¿vale? Para que veáis cómo sí que el vencejo real destaca totalmente sobre todos los demás y el resto, bueno, tiene un aspecto más o menos parecido. Y bueno, y en cuanto a descripción física, descripción morfológica de los bichos, perdón, de estas especies, pues ya hemos terminado. Ahora yo creo que pasamos ya al siguiente punto, en el que vamos a hablar de alimentación. Vale. Pues bueno, paso a comentaros un poco la alimentación de este grupo. Yo creo que es muy conocido, y lo dije al principio, que este grupo son insectívoros, es decir, se van a alimentar durante todo el año, en cada momento del año, de insectos aéreos. Eso es lo que motiva que muchas de estas especies sean migradoras. Es por la falta de recursos, es decir, hay momentos del año en que los insectos aéreos no desaparecen, pero resultan muy escasos. Si desaparecieran del todo, pues no tendríamos aquí a los aviones roqueros durante el invierno, que como ha dicho Pipe, se quedan. Pero son los únicos, los demás van a pasar la época de cría aquí y en la época invernal se van a bajar al sur. Y esto ocurre a lo largo de todas las especies que viven por encima de los trópicos en todo el mundo. Es decir, las especies van a criar en el norte y van a desplazarse al sur en los periodos invernales o al revés, dependiendo de dónde estemos. Bueno, para explicar la alimentación de estas aves, pues voy a compartir con vosotros esta infografía. A ver si... Bueno, primero explicaros una cosa que diferencia a estas aves. Como tienen que cazar en vuelo, vais a ver que tienen piquitos pequeños, quizás un poquito más largo y más recto en la golondrina, un poquito más corto y más curvo en los vencejos, pero que tienen una gran capacidad bucal, porque veis que la comisura del pico se desplaza en ambas especies hasta la mitad del ojo, más o menos. En el vencejo no se ve bien porque tiene alrededor del pico plumas muy tupidas y prácticamente no le vemos la comisura, pero también llegaría más o menos a esta zona. ¿De acuerdo? Una diferencia entre ambos, aunque los dos sean un par de bocazas, tienen unas bocas enormes que van barriendo el aire para tragarse insectos, es que las golondrinas y aviones, los de ese grupo, no sé si lo veis aquí, tienen unos pelitos alrededor de la comisura bucal. Aquí se ven, bueno, no son pelitos, son filoplumas, plumas en forma de pelo, que se llaman vibrisas y de alguna manera les facilita capturar presas más grandes de las que pueden capturar los vencejos, ¿no? Y esta es una de las diferencias. La infografía que os comentaba es esta. Entonces es un poco explicar cómo aves o animales que ocupan un mismo nicho ecológico, un nicho ecológico lo vamos a llamar cazar insectos aéreos, ocupar esa zona, van a distribuirse el espacio aéreo de tal manera que no entren en competencia directa. En la naturaleza no hay cosas que son al 100% como las explicamos, pero nos ayudan a entender un poco. Entonces voy a empezar por la especie que caza más abajo, en este caso es la golondrina común, que caza en vuelos zigzagueantes y normalmente por encima, vamos, por debajo de los 8 metros, 8 o 10 metros. Probablemente todos habéis visto golondrinas que hacen vuelos rasantes sobre las carreteras, ¿no? O que van persiguiendo a tractores que van por el campo porque los tractores o el ganado están levantando insectos y las golondrinas van detrás y los van capturando, ¿no? Pues ese es el espacio aéreo que utilizan las golondrinas. Y las golondrinas son capaces de capturar insectos de variado porte. Sobre todo consumen muchísimos insectos de la familia de los dípteros, es decir, moscas y mosquitos. Pero también pueden consumir insectos de la familia de las avispas, de las abejas, incluso son capaces de capturar libélulas y saltamontes gordos, ¿no? Por eso persiguen a veces al ganado. Y es son los únicos de este grupo de especies voladoras que son capaces de alimentarse de estas presas, ¿no? En general, son aves que hacen mucho desgaste porque pasan muchas horas volando y tienen un metabolismo pues muy acelerado, con lo cual tienen que consumir mucho alimento. Consumen más de la mitad de su peso corporal en insectos cada día.
Para que os hagáis una idea, una golondrina que pesa unos 25 gramos va a consumir 15 gramos de insectos a diario. ¿De acuerdo? Esto es como si yo me comiera unos 40 kilos de carne al día. Lo he intentado y no lo he conseguido nunca. O sea que es realmente complicado. Bueno, en el caso de los aviones van a ocupar una franja superior y son muy estables. Quiero decir que los aviones normalmente no se van a desplazar mucho de esta franja aérea que está entre los 10 y los 20 metros. ¿De acuerdo? De hecho, esa es más o menos a la altura en que la mayoría de sus nidos, o un poquito más abajo, los vamos a poder encontrar. Y además, aunque vuelan en grupos, no se desplazan mucho de sus colonias de cría. Es decir, los podemos encontrar a unos, quizás a 1 kilómetro, medio kilómetro, pero toda la nube de aviones que veamos volando está siempre cerca de la zona donde tienen sus nidos. ¿De acuerdo? Al ocupar una franja superior, los insectos que están en esa franja superior son de menor tamaño que los que ocupan estratos aéreos más bajos. Con lo cual, pues el tamaño de las presas va a ser inferior. De la misma manera que las golondrinas tienen que consumir pues gran parte de su peso, ¿no? El promedio de peso de un avión puede ser 16 gramos, 17 gramos, pues van a consumir 10, 11 o 12 gramos de insectos al día. Y la mayoría de insectos que para nosotros son un poco molestos, como pueden ser moscas y mosquitos, ¿no? Y por último, pues tenemos al vencejo común. Bueno, la alimentación del vencejo común está muy bien estudiada. Incluso se han hecho estudios para ver tipos de presas o materiales de las colonias de Ávila. Eso seguramente nos podrían informar más, ¿no? He buscado información y según se haya hecho un estudio en una zona u otra, pues los resultados son bastante variados. Pero en general, podemos decir que se alimenta de lo que llamamos el plancton aéreo. Es una idea muy buena, esta de plancton aéreo. Es decir, que a cierta altura, por encima de los 20 metros, y dependiendo también de la temperatura del aire, de los momentos de sol, de la humedad, pues nos vamos a encontrar auténticas nubes de pequeños insectos. La mayoría, en este caso, no superan los 12 milímetros de tamaño. Es decir, que son insectos muy pequeños. Son pulgones, son pequeños escarabajillos. A veces también hay otra cosa que no son insectos, son pequeñas arañitas que siguen volando ahí colgadas del parapente que forman sus hilos de tela de araña, ¿no? Y todo esto, el vencejo se va a alimentar, yo creo que sin verlo. Y el vencejo lo que hace es barrer ese espacio abierto con la boca abierta, eso se llama papar, ¿no? Y todo lo que le va entrando en la boca, pues van a ser pequeños insectos, ¿no? La verdad es que es muy difícil de ver, pero el aire en ciertas épocas y en ciertos momentos está lleno de insectos. Solo tenéis que coger el coche en verano por cualquier carretera y ver cómo se queda el limpiaparabrisas, ¿no? Pues es la misma técnica de limpiaparabrisas por la que hace el vencejo con la boca abierta, ¿no? El vencejo no tiene buche, como tiene otras aves, pero todo lo que va metiéndose en la boca lo recoge en una bolsa que tiene aquí debajo, lo que sería nuestra papada, pero en el caso de los vencejos se llama bolsa gular, y ahí van almacenando con su saliva un montón de insectos, ¿no? Dependiendo del tamaño de los insectos, puede tener entre 500 y 1200 insectos acumulados aquí en una pastillita que luego nos dirá Pipe para qué vale probablemente, ¿no? Es cierto que los vencejos pueden a lo largo del día variar su altitud de caza, ¿no? En las horas de más calor probablemente nos encontremos a 40, 50 metros sobre el suelo y en algunos momentos, en determinadas circunstancias, porque se congregan sus presas, los vencejos hacen vuelos rasantes también, ocupan el espacio aéreo de la golondrina. Pero lo habitual es que estén cazando en grupo y a mayor altitud, ¿no? Como datos os diré que los vencejos tienen que consumir pues al día pues casi o más de la mitad de su peso corporal, lo que serían, si el vencejo pesa unos 37, 38 gramos, me parece que es su peso de vuelo ideal, pues consumirían unos 25 gramos diariamente cada vencejo de alimento, ¿no? Los pollitos también, todos los días van a comer esa cantidad. O sea, imaginaos a lo largo de la reproducción, o sea, dependiendo de los pollitos que tenga y lo que come un adulto,
la cantidad de insectos que están eliminando del aire, ¿no? Y bueno, en cuanto a la alimentación, ya os digo que hay muchos estudios, se sabe que pueden consumir hasta 500 especies diferentes de insectos que están por ahí pululando y que algunos cálculos, pues bastante optimistas, nos dicen que en un día puede haber consumido unos 14.000 o 20.000 insectos que nos han quedado, ¿no? ¿Qué papel ocupan, ya fuera de la alimentación, los vencejos y los aviones y las golondrinas dentro de lo que sería pues, la pirámide trófica de alimentación? Pues son un papel intermedio, porque ellos se alimentan de insectos que a lo mejor se alimentan de plantas, pero ellos a su vez son depredados, ¿no? Y en esta ilustración os he puesto, parte es, o gran parte es observación propia, lo que os voy a contar de aquí, ¿no? Os pongo especies, unas, las de arriba, que habitualmente pueden cazar insectos, y especies, las de abajo, ahora os lo comento, que de vez en cuando pueden cazar, perdón, he dicho insectos, pueden cazar vencejos, aviones o golondrinas, ¿no? Desde luego, la especie, la rapaz mejor adaptada a capturar este grupo es el que tenéis aquí a la izquierda, que es el alcotán, y realmente lo he visto en muchas ocasiones perseguir vencejos, perseguir aviones, golondrinas, y en algunas alcanzar el éxito. Pero sí que es un ávido persecutor, por lo menos, de este grupo, ¿no? Por supuesto, el halcón peregrino es capaz también de cazar golondrinas o incluso vencejos, y curiosamente el cernícalo vulgar, que no es tan rápido, no tiene ese vuelo tan acrobático, se sabe, y yo conozco, algunos individuos que se especializan en cazar vencejos, aviones o golondrinas a la espera, esperando que salgan de sus nidos. No los persiguen, sino que se han especializado en capturarlos de otra manera. Es el cernícalo vulgar que tenéis aquí. Y luego, aves que comen aviones, golondrinas, vencejos de vez en cuando, ocasionalmente. El gavilán es capaz de capturarlas. El milano negro que tenéis aquí, sobre todo a la salida de sus nidos, en sus nidos. El águila calzada, que es una de las águilas más pequeñas, pero con unas capacidades predatorias en vuelo increíbles. Les he visto aportar vencejos a un nido, es decir, que los cogían habitualmente, por lo menos esta pareja. Yo os digo que no todas las águilas calzadas cazarán vencejos, pero alguna pareja descubre ese recurso alimenticio y lo explota. Y las cigüeñas, probablemente todos habéis visto un vídeo en el que hay una cigüeña y un vencejo que pasa por ahí cerquita, lo intenta cazar hasta que finalmente lo coge y se lo traga. ¿Por qué? Porque el vencejo al final es un recurso alimenticio y si está al alcance de una cigüeña que tiene que comer un montón, pues lo cogerá. No me cabe duda de que pueda haber citas de otras especies que también eventualmente capturan vencejos, pero esto es un poquito la fotografía más habitual. Y en cuanto a alimentación no os cuento nada más y le paso la palabra a Pipe. Vale, pues vamos a pasar a otro aspecto de estos animalillos, que es la nidificación, que es además uno de los más curiosos. Así que aquí lo tengo. Vale. ¿Estáis viendo dónde nos hemos quedado antes? Nacho, sí que se ve. Sí. Vale, Veo el cartel, sí. Vale, perfecto. Es como estoy con la pantalla doble. Vale, pues vamos a hablar de los nidos, que al final es súper curioso. Casi todos tienen una estrategia común, muy parecida, pero con pequeños matices o pequeñas modificaciones que hace que sea súper interesante. Aquí tenemos al vencejo real, al grandote, en uno de los pocos momentos en los que le podemos ver posado, que es en el momento de la reproducción. Utiliza, pues eso, cortados rocosos. Le gusta, tiene preferencia por zonas naturales, aunque también en zonas urbanas o en construcciones construidas por el hombre, como una presa o un gran puente, pues puede construir su nido. Hace pequeñas colonias, ¿vale? Pequeñitas. Lo normal es que sean en torno a 10, 15, 20 como mucho, aunque se han detectado colonias de hasta 50 individuos. Entonces, lo que hace es, utilizando su saliva y con plumas, o sea, hace una copa de plumas y saliva. Aquí veis una que se ha
que se ha recolectado, y en función de dónde sea su ubicación, pues tiene una morfología, unas dimensiones u otras. Es capaz de pegarlo a una pared, de modo que a una superficie vertical lo puede pegar perfectamente, pero cuando lo hace en cuevas o en grietas o en paredes naturales, pues al final amolda un poquito esa estructura del nido a la ubicación donde la vaya a poner, si es una grieta o si es un huequito. Las parejas son estables y mantienen el territorio. Aquí vamos a ver que, bueno, hay diversidad de especies. La mayor parte sí que son estables y son fieles al territorio. Mira, aquí leyendo sobre esto, veía que había parejas que estaban documentadas de hasta 11 años, ¿vale? Siendo los dos miembros de la pareja estable, vamos. Y realizan la cópula tanto en el aire como en el nido. Esto vamos a ver que se repite prácticamente en todas las especies. Y este hace una sola puesta, ¿vale? Los 3 vencejos hacen una única puesta. Pasamos al siguiente. Esta imagen, yo creo que cualquiera que haya paseado por el paseo del rastro la tiene en su retina seguro, ¿vale? Es un vencejo entrando en uno de los agujeritos. Un vencejo común en este caso. El vencejo común, al nivel este de gregarismo, también es totalmente gregario, es muy, muy colonial, aunque a veces, muy poquitas veces, construye su nido en la naturaleza, pero ahora mismo el mayor porcentaje de nidos están en entornos urbanos. Viene aprovechando huecos de paredones, de muros, de murallas, de fachadas de edificios antiguos, huecos en los tejados, huecos en las persianas, como este caso de aquí, ¿vale? Y lo que hace es también construye un pequeño receptáculo juntando con su saliva plumas y en este caso vegetación, que todos estos materiales los coge en el aire, ¿vale? Igual que casi con la misma técnica nos explicaba Nacho antes, con la boca abierta, él tiene capacidad, entre comillas, de discernir o en el momento de hacer el nido, elegir los materiales que necesite y, bueno, puede utilizar su propio plumón, ¿vale? Y construye ese pequeño receptáculo donde va a poner sus huevos, ¿vale? Donde va a nidificar. Puede tener un diámetro de unos 10-12 centímetros, no es muy grande, la verdad. Como os decía, una sola puesta y luego en ocasiones sí que utiliza, ¿vale? Esto es una foto, esta está cogida de una agencia, por eso sale ahí esa publicidad, perdonadme, pero bueno, me pareció una buena foto de una caja anidadera, de una caja nido de vencejo, pues la verdad es que muy bien hecha, con ese agujerito de entrada, esa pequeña cámara para que vayan avanzando, incluso con ese receptáculo donde el vencejo puede instalar esa copa, ese pequeño nido que hace, y queda además protegido del viento, ¿vale? Veríamos a 2 adultos. Hace unos meses, en una charla que dábamos en San Nicolás, hablando precisamente sobre los vencejos, yo creo que algunos de los que estáis por ahí estabais presentes también, pues bueno, surgió la polémica de cuando se restauró la muralla, lo de los agujeros, si había muchos, si había pocos, pero la parte que os quiero trasladar, que me resultó curiosa, uno de los asistentes a la charla era uno de los albañiles que había estado haciendo ese trabajo de reparación. Y el hombre, claro, nosotros estábamos hablando con no nuestras teorías, sino lo que habíamos ido leyendo por ahí de dimensiones, pues con fotos como estas que os ponemos, y el hombre nos dijo que no, que ellos el modelo que tenían para respetar los agujeros de los nidos de vencejo era el de una botella de Coca-Cola de las de 1 litro. Entonces él decía que el agujero tenía que tener esa forma y esas dimensiones. El agujero de entrada más o menos como el tapón y en la parte de dentro un poquito más ancho. Así que bueno, a mí eso por lo menos se me ha quedado, que es el modelo del nido de vencejo en la muralla de Ávila, después de la parte de restauración, es el de una botella de Coca-Cola. Bueno, pasamos al último de los vencejos, al vencejo pálido, que también es colonial, alterna un poco, aunque utiliza mucho las construcciones, pero también en zonas rocosas, en paredes rocosas, en paredones, en huecos, también va a construir su nido y prácticamente igual que el vencejo común. Esa pequeña copita, ese pequeño vaso, ese receptáculo para los huevos hecho con saliva, plumas y restos vegetales. Bueno, pues los vencejos igual son menos conocidos los nidos porque son difíciles de detectar. Muchas veces podemos ver ese agujero por el que entra, pero no vemos lo que hay dentro. Pero en cambio, con nuestro siguiente protagonista, yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Pero bueno, vamos a intentar diferenciar los pequeños matices que distinguen a unas especies de otras, ¿vale? Que vais a ver que es fácil distinguirlo. Aquí tenemos a un adulto de golondrina precioso con la boca llena de barro y aquí, pues, el resultado de ese nido. ¿Vale? La golondrina también, por mantener un poco la estructura de antes, es muy colonial, ¿vale? Aunque son colonias pequeñas, no son colonias muy, muy masivas.
hace pequeñas colonias, siempre hace su nido bajo cubierta, normalmente pegado a una pared, ¿vale? Aunque veremos, por ejemplo, aquí otro ejemplo de una pequeña variación. Esto es una pequeña rareza, ¿vale? Que yo creo que haya aprovechado un cable y lo ha hecho medio colgante. Pero bueno, la realidad, lo normal es que sea como el que veíamos antes. Y lo que hacen, tanto el macho como la hembra, cogen barro, como veíamos en esa foto, lo trasladan en su boca y bolita a bolita van construyendo ese receptáculo, ese cuenco, que lo van combinando muchas veces con fibras vegetales, como veis ahí en la foto. Son súper fieles al sitio. El año siguiente van a volver y si pueden aprovechar el nido, lo van a aprovechar. Incluso si está un poco deteriorado, van a restaurarlo para poder aprovecharlo, ¿vale? Y año tras año, pues van a continuar utilizando ese territorio. En el caso de las golondrinas tienen 2 puestas, no solo una, ¿vale? Y además hay algo curioso, que es que en la segunda puesta suele tener menos huevos que en la primera. Igual normalmente suelen ser puestas de 5 huevos y en la segunda puesta pues pone uno menos. Y luego también las golondrinas, aquí lo veis, hay estos inventos, estos nidos prefabricados que, bueno, que también tienen cierto grado de aceptación. Yo, como experiencia personal, cuando trabajaba en Madrid, había, bueno, en una oficina de los agentes forestales, estaba el edificio rodeado de cajas nido, de todo tipo y color. Y todas eran bastante bien acogidas, menos las de golondrina. Y, bueno, como estuve ahí unos cuantos años, de repente un año quitaron las cajas, este tipo de nidales de golondrina que habían puesto, y en la viga de madera donde estaban puestos lo que hicieron fue poner puntas. Y efectivamente ahí, yo ya no trabajaba, pero después me lo comentaron, aprovechando una de las puntas que habían puesto, construyeron su nido. O sea que bueno, y también igual depende un poco de las manías o de los quisitos que sean los bichos. Pero que realmente no necesitan y tienen capacidad de, en una pared totalmente vertical, construir su nido. Si tienen alguna pequeña ayuda, una rugosidad, una punta, lo van a aprovechar, pero bueno, tienen esa capacidad de construirlo ahí. Y bueno, para capacidades sorprendentes, pues aquí el siguiente protagonista. Esto es un nido de golondrina dáurica y no está volteada la imagen ni nada por el estilo. O sea, es tal cual. Está en un techo, ¿vale? En la parte de arriba de una galería y ahí lo veis, es un iglú boca abajo, por decirlo de algún modo. ¿Vale? El nido de la golondrina dáurica tiene la cámara de nidificación, la parte más ancha, y un tubito, ese túnelcito de entrada. De hecho, aquí es el mismo nido. Unos días después, en la primera está el barro mucho más fresquito y con el adulto saliendo. En este caso, los nidos, la golondrina dáurica, sí que es solitaria a la hora de criar, no es gregaria, no hace colonias, crían ellos solos. Y es fácil. Sí, es fácil detectarlo si estamos atentos, si hay presencia de las golondrinas en determinados sitios, porque utilizan la parte interior, la parte de dentro de los puentes, de los túneles, cualquier voladizo, incluso aquí en Ávila, que es frecuente en las piedras caballeras, esos grandes bolos de granito que en ocasiones tienen ese desplomado, ese techito, y ahí debajo lo pueden construir. Por curiosidad, no os digo los datos de todas, pero bueno, una golondrina dáurica, una pareja, tarda entre 10 y 15 días en construir esto, ¿vale? Que tampoco es mucho, pero al final es un esfuerzo continuo. Y lo hacen en este caso los 2 miembros de la pareja. ¿Vale? La golondrina dáurica, bueno, aquí veis el nido, hace un par de puestas y también repite nido si tiene ocasión, ¿vale? Es capaz de restaurarlo y de recomponerlo si fuera necesario. Bueno, pues estos 2 son los de la golondrina y ahora tenemos el del avión. El avión común, que es el más común y el que todos tenemos en la cabeza. Sería parecido al de la golondrina, pero, o sea, por hacer un símil rápido, pero llegando hasta el techo. La golondrina tenía esa forma de medio cuenco, de medio vaso que lo acoplaba a la pared. El avión lo desplaza hasta el techo, pero literalmente, salvo una pequeña abertura que va dejando, aquí lo vemos un poquito mejor, ¿vale? Por la que va a entrar y salir el adulto. Cuando los pollos son grandotes, los propios pollos se asoman por allí y se les alimenta desde fuera, pero vamos, siempre en un voladizo y siempre ahí incrustados, pegaditos al techo. Estos son los que hacen las colonias más masivas, ¿vale? El avión común. Se han contabilizado colonias de más de 1000 nidos. Esto es totalmente excepcional. Pero colonias de más de 100 nidos es habitual, ¿vale? Sobre todo en la zona sur. Los aviones también son muy fieles. Bueno, aquí vemos una pequeña colonia. Esto también es frecuente verlos. O sea, son capaces de hacer el nido sin el apoyo de la pared, apoyándose igual parcialmente en otro nido que puedan tener cerca, pero fijaos que es fácil que se desprendan.
Bueno, aquí vemos esta colonia, como os decía, y bueno, lo que os comentaba, hacen 2 o 3 puestas y aunque tienen fidelidad al lugar, no la tienen tanto hacia la pareja. De hecho, hay casos en los que un macho, entre una puesta y otra, cambia de pareja, ¿vale? Pero bueno, en la construcción del nido intervienen los dos al principio de la temporada. Hay un problema muy serio, yo creo que es de los mayores problemas que pueden tener todos los ilundínidos, los aviones y las golondrinas, que es el de la conservación de sus nidos. Todavía hay gente a la que esto le resulta una molestia, no quiere tener a los bichos cerca, sí que es verdad que dejan excrementos y, oye, no consideran la parte bondadosa de la labor de insecticida que le pueden hacer. Bueno, bondadosa no, egoísta, ¿vale? Es decir, oye, yo tengo aviones, sé que tengo aviones o golondrinas, pues me van a evitar tener una presencia masiva de insectos, pero aún así hay cierta cultura popular en algunas zonas de cargarse estas colonias. Y de verdad es un auténtico sacrilegio y sobre todo es delito. O sea, estos animales están protegidos y, vamos, es intolerable que esto pueda pasar, pero por desgracia sigue pasando. Bueno, aquí un ejemplo de un nido artificial de avión, ¿vale? Pero bueno, realmente tampoco son especies que tengan mucho problema en construir sus nidos, ¿vale? Y pasaríamos ya al penúltimo de nuestros protagonistas, el avión zapador, como su nombre indica, ¿vale? Es especialista en excavar, ahí los vemos a la puertita del nido. Aquí vemos una colonia, son colonias que también pueden llegar a ser bastante numerosas, ¿vale? Y ellos están especializados en excavar ese nido. Hacen un tunelcito que puede llegar hasta el metro de profundidad, hasta el metro de longitud, no tiene por qué ser, normalmente está entre el medio metro y el metro, y al final de ese túnel hacen una cámara, la cámara de cría, que es donde se va a producir la puesta y el cuidado del pollo al principio. Tardan como 5 días en hacer este túnel. Y es curioso porque el macho es el que inicia esa construcción, posteriormente se consolida la pareja y lo acaban después entre los dos, ¿vale? Él forma parte del cortejo, por decirlo de algún modo, de la capacidad de atraer el macho a la hembra, la elección del nido, sus habilidades a la hora de construirlo y demás, y una vez que se formaliza la pareja son los dos los que acaban de construirlo. ¿Vale? Aquí los tenemos, una imagen típica, y también cuando los pollos ya están más desarrollados, los pollos son los que se asoman a la boca del túnel para ser alimentados. Y por último tenemos al avión roquero, que hace un nido muy, muy similar al de las golondrinas, súper parecido. Cuando lo hace en una infraestructura humana, en una pared de una casa, en una presa y demás, pues aquí lo va a buscar la parte más alta también para estar protegido, pero también, como decíamos antes, que tiene esas dos ubicaciones, cuando lo hace en el medio natural, pues bueno, aprovecha una cueva, un farallón, un cortado rocoso donde construir su nido. ¿Vale? Tarda un tiempito, tarda unos 15 días más o menos en construirlo. Y bueno, pues sobre todo a la hora de diferenciar los nidos, pues esos 3 tipos. El de la golondrina común. Aquí tendríamos un ejemplo, este no es de golondrina común, pero sería muy parecido, esa especie de medio cuenco pegado a la pared, y aunque esté cerca de una zona alta o de un techo para estar protegido, no va a estar en contacto. El del avión, en cambio, es ese cuenco casi embutido contra el techo, con un pequeño agujerito. Y el de la golondrina dáurica, que era ese iglú boca abajo, ¿vale? Esa cámara de nidificación con el túnel de entrada. Y bueno, los vencejos, que son los que hemos visto al principio, que hacían esa pequeña copita. Y en cuanto a nidos, pues poquito más. Y ahora simplemente, antes de pasar, a ver que salgo, si soy capaz. Vale. Y ya por último, por mi parte, 4 o 5 curiosidades en cuanto al comportamiento, algún dato así un poco curioso de los bichos, sin extenderme mucho. No, además, ni siquiera de todas las especies, ¿vale? Tenía aquí una lista más grande, pero veo que ya llevamos casi una horita y todavía nos queda un poco. Entonces, bueno, 4 o 5 aspectos más que os quería comentar. Cosas curiosas. Por ejemplo, el vencejo común, que es uno de los... Sí, de las aves con unas mejores adaptaciones a la vida aérea y eso le condiciona un montón. Hace toda su vida en vuelo, como os decía antes. En condiciones normales, un vencejo adulto, salvo los 2 meses en los que está en el periodo de cría, hace toda su vida en el aire. Incluso bebe en el aire. Tiene capacidad de hacer desplazamientos enormes, incluso en momentos muy pequeños. Su día nos contaban que vencejos abulenses, en momentos de inestabilidad atmosférica, cuando se iba a acercar una borrasca o un tiempo malo,
lo que hacían era desplazarse a zonas de mejores condiciones. Pero no es que se fueran al Valle del Tieta, a la zona sur de la provincia, es que se iban a la costa andaluza, ¿vale? Y en un periodo muy corto de tiempo se pegaban, se recorrían prácticamente media España, estaban por allí y cuando ya pasaba la inestabilidad atmosférica volvían. Eso hace, cuando eso sucede durante el periodo de cría, que los pollos pueden estar desatendidos durante un tiempo. Esto viene en relación también un poco con lo que comentaba Nacho. Tienen dos estrategias en ese sentido. Tienen la materia con la que alimentan, esa especie de bola, que es básicamente una barrita energética de cientos, miles de insectos totalmente compacta, eso tiene un poder energético y calórico espectacular. Entonces, con una sola bola de esas, los pobres pollos hay veces que tienen que pasar mucho, mucho tiempo, pero efectivamente lo pasan, o sea, tiene suficiente capacidad para que el pollo aguante solo con ese alimento y unido a una capacidad especial que tienen los pollos que se llama torpor, es como una especie de mini hibernación, por decirlo de algún modo, tiene una capacidad de bajar su ritmo metabólico bastante para reducir también, ralentizar el consumo energético y así aguantar esos periodos de ausencia de los adultos. Luego, bueno, del vencejo también, otra curiosidad, sabéis, el nombre científico es Apus apus y apus significa literalmente sin pies, ¿vale? Realmente, antes nos lo comentaba Nacho, lo que tienen son las patitas muy, muy atrofiadas, tienen las garras, si lo tenéis en la mano, prácticamente pegadas al pecho, ¿vale? Que les sirven para agarrarse en los momentos de acceso al nido, de acceso sí, a sus nidos, a alimentar a los pollos o a entrar al nido. Y ya, poquito más. Y luego un par de, por ejemplo, de la golondrina común también, resulta que este sí que es una de las especies más estudiadas por su cercanía con el hombre desde hace un montón. De hecho, fue de primeros, lo tengo que mirar, pero mira, 1912, o sea, de principios del siglo XX, ya tenemos datos de golondrinas anilladas y recapturadas. Gracias a eso se pudo conocer los movimientos migratorios que hacían golondrinas anilladas en Reino Unido, en Gran Bretaña, capturadas después en Sudáfrica y vueltas a recapturar en Gran Bretaña. O sea que pudieron estudiar el ciclo completo de desplazamientos a principios del siglo pasado. De la golondrina también algo muy curioso es cómo el aspecto físico, estético, influye en el cortejo. Se sabe que los machos prioritariamente elegidos o que tienen más éxito reproductivo son los que tienen esas plumas laterales de la cola más largas y homogéneas, que sean las dos de la misma longitud. En cambio, individuos que las tengan más cortas o que las tengan de diferente longitud tienen menos éxito. Pero bueno, y luego, bueno, pues ahora nos va a comentar Nacho temas culturales, pero al final son especies que tienen muchísima, muchísima presencia en la cultura, en la literatura, en el dibujo, en la pintura, en el arte y demás. Y luego, bueno, en cuanto a los aviones, por también 2 o 3 cosillas más. Bueno, el avión común, de hecho, igual que decíamos antes que Apus es sin pies, el nombre científico del avión literalmente significa golondrina de ciudad. Es Delichon urbicum y Delichon en griego es golondrina y urbicum se refiere a urbe. Entonces la traducción literal del avión sería esa, sería la de golondrina de ciudad. Luego con los aviones me viene a la cabeza también cuando hablábamos de las colonias supermasivas, en Doñana, en el Palacio de la Acebuche, hay una colonia casi 3, 4, o sea, eso es una amalgama, parece que los han disparado ahí, o sea, está hasta arriba de nidos. Pero resulta que hay cierta parte, y es un hábito que es frecuente, que está parasitada por los gorriones. Hay veces que los gorriones inician su periodo reproductor antes de que lleguen los aviones, y los ocupan y luego los aviones no son capaces de echarlo allí. Y a mí me llamó la atención, y sí que es verdad que no he encontrado literatura al respecto, o sea que igual fue simplemente un caso puntual, cómo se repartían por zonas. O sea, los gorriones también tenían ahí cierto gregarismo y había determinados sectores de la colonia que estaban ocupados por gorriones, la mayor parte era por aviones, y en otras zonas volvían a aparecer los gorriones, pero no estaban entremezclados. Y ya, poquito más, que todavía nos queda un ratito que nos va a comentar Nacho también cosas curiosas respecto a la cultura popular, como decíamos, de estos pajaritos. Vale, genial, Pipe. Bueno, pues para empezar, 2 fechas, 2 días curiosos. Hoy, casualmente creo, Pipe, yo no había pensado en esto, pero es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Hoy se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias y entonces todo el mundo está con vencejos, aviones y golondrinas por ahí por las redes sociales, ¿no?
Y dentro de poco, el día 7 de junio, se celebra el Día Mundial del Vencejo, ¿vale? Y va a haber, me imagino, un montón de acontecimientos y la mayoría serán online, ¿no? Es curioso que ahora el vencejo sea un ave muy popular y muy conocida, y si visitáis internet buscando cosas sobre el vencejo vais a encontrar mucha información, pero sin embargo hace años no era un ave ni popular ni conocida, ¿no? Yo creo que se está poniendo de moda a raíz de determinados descubrimientos, como dice Pipe, con esa capacidad de no dormir o dormir en vuelo, y en el caso de los recién nacidos, estar 20 y tantos meses sin posarse, porque hasta el segundo año no son reproductores, ¿no? Y mientras no son reproductores, no se van a posar en ningún sitio. Comentaros alguna cosa, yo creo que lo voy a complementar con algún dibujo antiguo, alguna ilustración antigua. Pues aquí tenéis una ilustración muy antigua, también sacada de algún banco de imágenes del vencejo, en inglés Swift, y curiosamente hace años era más famoso Swift, si buscabais información en las enciclopedias o lo que fuera, por el autor de Los viajes de Gulliver, ¿no? Jonathan Swift, cuya novela Los viajes de Gulliver es hiper famosa. Lo que pasa es que es una novela que se han adaptado versiones para el público infantil, pero es una sátira en humor negro de la sociedad de la época de Jonathan Swift. Una novela muy interesante. Y bueno, parece ser que en Inglaterra, en la Inglaterra medieval, los llamaban los pájaros del diablo o los diablos gritones, haciendo alusión a esas ruedas que se hacen de vencejos que van gritando de un sitio para otro, ¿no? De hecho, en Castilla también se le conoce a esto como las bodas de los vencejos, o mi abuelo las llamaba así. Mira, están los vencejos en sus bodas, y son estos carruseles gritones, ¿no? Esto los ingleses actualmente lo han estudiado un poco. A estos grupos de vencejos que van por las calles estrechas gritando, los llaman bangers, golpeadores o una cosa así en la traducción. Y parece ser, hay varias teorías, pero parece ser que son grupos de jóvenes que van recorriendo las calles y gritando, incluso tocando a veces con la puntita de las alas en las grietas para saber dónde hay otros vencejos anidando, grabarlo en la memoria y al año siguiente intentar adelantarse para ocupar esos huecos que ya se sabe que son buenos para anidar. Porque los vencejos, a la hora de cogerse los huecos buenos para anidar, no se respetan mucho. El primero que llegue y el que más fuerte se ponga, a no ser que alguien me diga lo contrario, es el que se va a quedar con ese hueco, y no es necesariamente el que ocupó el año pasado. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos bangers son los que van viendo mediante el oído, por el grito que les gritan desde el interior de los huecos, dónde van a poder anidar al año siguiente. Esa es una de las teorías, ¿eh? Y luego, como curiosidad, pues resulta que Plinio, pues que escribió varias historias naturales y cosas con remedios, pues decía que un buen remedio contra el dolor abdominal son los vencejos empapados en vino. Yo la verdad es que no sé qué parte de ahí es la buena, si el vino, los vencejos, pero yo no lo probaría, ¿no? Veis una ilustración antigua, también un grabado antiguo, donde es algo casi imposible, ¿no? Un pájaro posado así, de esa manera, normalmente no lo vamos a encontrar. Pero sí que está bien este detalle de los dedos hacia adelante, porque, no sé si lo hemos comentado hasta ahora, los vencejos tienen los 4 dedos dirigidos hacia adelante, como unas pequeñas garras. Esto se llama una garra, pues si queréis un palabra raro, pamprodáctila, si queréis buscar información, y no es habitual, ¿no? Solo le valen para colgarse de sitios, pero no para levantar el vuelo desde el suelo. Y luego un refrán que he encontrado por ahí de los vencejos, ya os digo que no hay muchas cosas sobre los vencejos. Hay un refrán castellano que dice que si los vencejos chillan a la 1, por la tarde fresca segura. Es decir, que si adelantan sus horas de gritos, que deben ser por la tarde normalmente, es que por la tarde va a hacer malo y se van a ir, porque sí que es bien conocido cómo los vencejos, como nos contaba Pipe, de buenas a primeras desaparecen. Llegas un día al pueblo y dices, pero si no hay ningún vencejo, y eso es que en 24 o 36 horas va a haber tormenta. Y ellos se han ido, ¿no? Y luego sí que las golondrinas son... Bueno, este es Jonathan Swift, que no os lo había enseñado antes.
autor del siglo XVIII. Y curiosidades que he encontrado con las golondrinas y los vencejos. Pues mirad, este libro que he tenido por casa, Iopá y las golondrinas, ¿vale? Pues como veis en la portada, eso no son golondrinas, son vencejos, ¿no? Y revisando mi biblioteca, pues también me he encontrado un libro que yo creo que es... No sé si salgo en la pantalla o sale... Voy a dejar de compartir para salir yo. Y aquí le pasa lo mismo. A lo mejor lo tenéis en vuestra casa. Este libro fue famoso. No vais a ver el título. Se llama El esnovismo de las golondrinas, de un autor catalán, ¿de acuerdo? Que estuvo famoso, es Mauricio Wiesenthal, hace un par de años, ¿no? De hecho me lo regalaron. Pero como veis en la portada, tampoco son golondrinas. Los pobres vencejos no se les reconoce, pero se les pone en las portadas de los libros usurpando a las golondrinas. Y a veces también aparecen en heráldica, como os enseñaré luego, pues menciones a golondrinas que en realidad el dibujo puede ser de un vencejo, ¿no? Y bueno, a ver. Las golondrinas, pues de las golondrinas es que hay para escribir un libro entero sobre las tradiciones y las cosas que hay alrededor, las creencias, las leyendas, incluso música, literatura. Hay varias canciones que tienen por título Las golondrinas. Bueno, por resumir un poco, las golondrinas en lo que es la literatura y la música, pues siempre se utiliza es como un recurso por gente que se va, la despedida o el cambio, el paso del tiempo, ¿no? Hay una canción muy famosa mexicana que se llama Las golondrinas, que se suele cantar en fiestas de final de curso, de cierre de algún ciclo, de despedidas, incluso en funerales, ¿no? También había una canción muy bonita que yo creo que cantaba Jorge Cafrune, o por lo menos en el cassette que llevaba mi padre en el coche con Jorge Cafrune salía esta canción de Las golondrinas, que yo creo que es de Dávalos y Falú, unos autores argentinos muy, muy famosos. Una canción preciosa, yo lo digo, buscad Las golondrinas, canción mexicana, buscad la golondrina de Cafrune o buscad la letra, o sea, la música que le puso, ¿cómo se llama? Paco Ibáñez, no sé si os acordáis, al famosísimo poema de Bécquer. Y el de volverán las oscuras golondrinas de tus balcones, de nuestros balcones unidos a colgar. Está claro que Bécquer hablaba de los aviones comunes. Pero bueno, pues como siempre, pues la golondrina es más famosa. Un par de cosillas más, voy a acabar. Las golondrinas siempre han sido respetadas en todas las culturas, en todas las tradiciones, por la cercanía que tienen con el ser humano, ¿no? Y por las ventajas que esta cercanía le proporciona, ¿no? Es bien sabido que si tú dejas en la zona del establo, del granero, una entrada para las golondrinas, estos animales van a estar trabajando para ti en el sentido en que van a estar quitando mosquitos del ambiente, ¿no? Y eso era algo ya conocido desde la antigüedad. De hecho, por ejemplo, las cuadras de caballos, las mejores, las que tienen más soleras, las que tienen nido de golondrinas y tienen grandes telarañas. Y esas siempre se dejan ahí, no se quitan. ¿Por qué? Porque están quitándole la posibilidad de picaduras, de moscas, de mosquitos a tus animales y a ti. Tanto es así que en la cultura judeocristiana, la que tenemos nosotros, la católica, pues para argumentar esta protección a las golondrinas, a sus nidos, pues se utiliza la idea de que las golondrinas quitaron la corona de espinas a Cristo crucificado. Y se apoya esta creencia además en que tienen, como veis, esa mancha rojita en la frente y en la garganta, producto de la sangre de Cristo al quitarle las golondrinas, ¿no? Esta leyenda ha ayudado a otras especies, como por ejemplo al petirrojo, que también es un ave protegida tradicionalmente, por lo mismo, porque se creía que es una de las aves que colaboró en quitar los clavos de la cruz de Cristo, por eso tiene esa mancha de color rojizo en el pecho, ¿no? Bueno, al final, y está aquí Antonio, que le veo por ahí, incluso se cuentan historias como para decir, mira, tienes que proteger el nido de la golondrina, y Antonio me contaba el otro día que si dañabas o si accidentalmente matabas a los pollos o a una golondrina,
o dañabas el nido que estaba en el interior, tenías que hacer un agujero en el suelo con la lengua. Fijaos, ¿no? Es decir, bueno, pues hago cualquier cosa menos eso, tengo que proteger a estos bichos porque hacer un agujero en el suelo con la lengua para enterrar a la golondrina muerta, pues parece muy complicado, ¿no? Y como esa, muchísimas más historias que seguro que conocéis y que podréis contar, ¿no? De lichón, como decía Pipe, es un nombre griego de las golondrinas. En realidad el nombre griego es Chelidon. Chelidon. Lo que pasa es que se utiliza a veces el anagrama como nombre científico de lichón. Curiosamente os digo esto porque había unas canciones que cantaban los niños griegos a modo de aguinaldo, igual que nosotros vamos con los villancicos, pues esto ocurría en la Grecia antigua, en Rodas en concreto, a la hora que llegaban las golondrinas. Entonces los niños se ponían muy contentos e iban cantando unas canciones que se llamaban chelidonias, porque estaban en relación con las golondrinas, para ir pidiendo pues, que les dieran cositas por las puertas de Rodas, ¿no? Una especie de aguinaldo. Y bueno, en heráldica, pues la tenemos, este es un dibujillo de golondrinas, otro dibujillo. En heráldica la tenemos en algunas banderas, en algunos escudos. Esto es de Cataluña, del Vallés Oriental. Esto es de un pueblo que se llama Avión, en Ourense, que realmente lo que aparece ahí es más un avión que una golondrina. Y esto es de Boada, en Salamanca, a lo mejor lo conocéis. Pues veis que hay una golondrina también en su escudo. Y curiosamente en heráldica aparece un pájaro, que es este, que se llama Marlet. Tiene ese nombre en heráldica, que en realidad es un ave sin pies, y a veces puede ser sin pico, y a veces puede parecer un pato sin pies ni pico, pero en algunas representaciones, curiosamente, se parece bastante a un vencejo, ¿no? La golondrina es el ave nacional de Estonia, por ejemplo, del país, y es que esta historia no puedo evitar contarla, ¿no? Yo creo que es muy curiosa y voy a acabar con esto y os dejaré una lectura recomendada, a no ser que preguntéis algo más. Veréis, durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, hasta el siglo XIX, se pensaba que las golondrinas no emigraban, sino que se hibernaban enterradas en barro. ¿Por qué? Porque las veíamos, las golondrinas tienen la costumbre de los últimos días antes de su migración reunirse en grandes grupos y dormir cerca de lagos, lagunas, masas de agua, normalmente en el carrizo, ¿no? Y es lo último que veía la gente. Grupos de golondrinas en el carrizo, en zonas fangosas, y al día siguiente no estaban. Como claro, no se podía saber si iban a África o dónde iban y tal. La teoría es que se enterraban en el barro. Tanto que hubo dos personas, un tal Batcher, cuya traducción es carnicero, y un tal Zod, que no sé si la traducción es torpe, que quisieron demostrar científicamente que esto pasaba. Bueno, pues Batcher cogió con redes un montón de golondrinas y las enterró en el barro al final de la época, para ver si al año siguiente salían. No salieron. El experimento no salió bien ni para Batcher ni para las golondrinas. Thorpe se le ocurrió hacer una idea algo mejor, ¿no? Y es un precursor de los aniñadores. Capturó unas cuantas cuando se iban a ir y les puso cintas de colores. Y las soltó. Bueno, pues al año siguiente recapturó algunas de las golondrinas con cintas. Y como esas cintas no estaban manchadas de barro, decidió que es que no se enterraban. Así de fácil, ¿no? El nombre de golondrina está asociado a la mitología. Y os dejo esto como lectura si os gustan las cosas escabrosas. Es el mito de Filomela y Procne. Es una historia de traiciones, violaciones, parricidios y venganzas tremendas. Lo curioso de esta historia es que al final acaban convertidos en pájaros casi todos sus protagonistas. Tereo, que es el marido de Procne y Filomela, se convierte en Abubilla, Filomela en el ruiseñor, seguramente lo habéis oído alguna vez, y Procne en la golondrina. Por eso es uno de los nombres científicos que se utiliza para el grupo de golondrinas. Y hasta aquí puedo leer, ya no os cuento nada más. Muy bien, pues acabamos por todo lo alto con esta clase de historia tan chula. Os recomiendo la fábula esta, vamos, el mito de Filomela y Procne.
Terrible. Bueno, pues nada, ya en vuestras manos. Abrimos ya turno. Sí que queríamos aprovechar, ya que está por aquí Gloria Molina, creo que sigue, ahora como solo veo a 4 en la pantallita, pero yo creo que sigue por ahí, porque Gloria es, bueno, aparte que lleva... Estoy aquí. Muy buena. Genial, Lleva vale. bastante tiempo trabajando en torno a los vencejos y, bueno, pues está también metida en el ajo de la organización del Día Mundial del Vencejo, que es dentro de un mes. Y nada, simplemente por si brevemente nos quieres contar un poquillo. Nada, voy a ser súper rápida, voy a ser una venceja rápida también. Voy a compartir la pantalla para poder enseñaros simplemente lo que yo quiero hablar. Pues no sé, no puedo compartir la pantalla, no importa. Efectivamente, llevo mucho tiempo con los amigos vencejos, soy una apasionada de ellos. Y bueno, pues como divulgadora ambiental estoy metida en muchos saraos vencejiles. Y como habéis dicho, el día 7 de junio va a ser el Día Mundial del Vencejo. Va a ser el segundo año que se celebra. El año pasado tuvo mucho éxito. Todo el mundo participó en esa celebración, con muchas actuaciones, con muchas actividades, por muchas partes de asociaciones, ayuntamientos, administraciones, y bueno, fue un éxito, con lo cual este año, pues por las circunstancias que todos conocemos, pues no se va a poder hacer así. Entonces se ha convocado un concurso internacional de dibujo desde los 3 años a los 1500 años. Así que podemos participar todos. El tema es dibujar un vencejo. Hay unas bases que, bueno, yo tenía la pantalla para enseñaros dónde están. Perdona, Gloria, intenta compartir la pantalla ahora. Vale, perfecto. Ahora sí, vale, pues mira, exacto. Este es el Día Mundial del Vencejo. Bueno, este es mi web, aquí tengo la convocatoria. Mi web es www.tricotonatur.com. Ahí están las bases, pero lo que os quería decir es que lo organiza una asociación que lleva bastante tiempo en la educación ambiental de vencejos y se llama, que es un proyecto precioso que se llama Vencejos sin Fronteras, donde intentan unir a todos los niños en las escuelas haciendo actividades de todo el mundo, como el vencejo como unión, ¿no? Como una pieza de... ¿no se está compartiendo? No. Vale, pues ya está. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Esto es lo que os decía, la web es World Swift Day, que es en inglés.org, ahí tenéis la web, está en francés, pero no importa, porque podéis tener las bases en castellano también, y como os decía, esta es mi web, que es donde está en castellano, con toda la información y las bases para que podáis participar. Yo puedo recibir los dibujos y se los puedo enviar porque soy colaboradora de la organización. Así que esto, bueno, el plazo de entrega es el día 31 de mayo, pero se va a celebrar a lo grande, pues claro, el día 7 de junio, que es cuando se tiene que hacer. Se harán charlas online como la que estáis haciendo vosotros y bueno, es una de las mejores actividades para este año. Luego quiero deciros también que soy colaboradora del Foro Geobiosfera, una asociación de Segovia, cuyo presidente lleva muchísimos años defendiendo y estudiando a los vencejos de Segovia, sugiriendo a las administraciones de Segovia y a Patrimonio, sobre todo, para que los monumentos grandes que tiene Segovia, como los tiene Sevilla, como los puede tener Córdoba, como, bueno, pues en todos los sitios que ya sabéis que a los vencejos les gusta ir ahí a hacer su puesta, los agujeros y tal, pues esta persona consiguió hace 2 años, en el Congreso Internacional de Vencejos de Tel Aviv, presentó la candidatura de Segovia y se ganó. Así que este año teníamos previsto, justo para el 21 de mayo, empezar un Congreso Internacional de Vencejos, el primero que se iba a celebrar en la península ibérica, con lo cual es muy importante porque tenemos a todos los vencejos aquí que en otros sitios no tienen, que solo llega al vencejo común. Pero bueno, pues por las circunstancias también hemos tenido que aplazar ese congreso, en la que por supuesto estáis invitados todos.
si queréis tener información en esta página del Congreso, que es suitsegovia2020.com, podéis registraros ahí para recibir la información y las newsletters que vamos enviando. Y bueno, pues todos los congresistas iban a ser fantásticos, unos expertos que por aquí están, no sé si les conocéis, seguro que sí. Eduard Mayer, que es uno de los crack internacionales de vencejos, Dave Golson, que es especialista en insectos, y Enric Fuster, que es especialista en alimentación de vencejos, uno de los mejores que tenemos. Y por último, pues nada, recordaros que hay un festival de vencejos en la Alange todos los años, que es fantástico. Este año, por supuesto, de momento no tenemos noticia, no creo que se pueda hacer, pero que el año que viene seguro que vamos a ir todos, nos vamos a encontrar en el Festival de Vencejos de Alange, en el Congreso de Vencejos de Segovia, y de momento lo que tenemos, lo primero, pues segunda convocatoria del Día Mundial del Vencejo. Y para terminar con lo que has dicho, Pipe, de la botella que te había dicho el albañil de las murallas de Ávila, hace 2 años estuvimos en Ávila, nos guió Luis Corrales para enseñarnos los vencejos de la muralla, como su costumbre entre los lienzos de la muralla, porque vino una asociación francesa junto con Foro Geobiosfera, nos juntamos todos aquí, todo esto motivado por Eduard Mayer, que digo que lleva la voz cantante de los vencejeros internacionales, y estuvimos visitando todas las murallas y luego fuimos a Segovia también, pero con lo cual las murallas de Ávila también son muy conocidas y sus vencejos más en todo el ámbito internacional. Así que nada, enhorabuena por vuestra charla y gracias por haberme escuchado y darme este sitio con vosotros. Muchas gracias a ti, Gloria. Gracias. Nada. Muy bien, pues a vuestra entera disposición, chicos. Cualquier duda, cualquier cosilla o comentarios que queráis hacer. Acordaos, por si alguno lo está haciendo, como en la pantalla. Vale, no os acordéis de nada. Ya tenéis todos el micro activado. Hola, Nacho. Hola. Hola, buenas. Mira, yo quería preguntar, ¿se hacen anillamientos de estas aves aquí en Ávila? Pues eso te puede... No sé si sigue Luis Corrales por ahí que nos estaba escuchando. Él los ha estado haciendo y te puede informar mucho más que yo. Sé que se hacen anillamientos de vencejos en muchas partes y tampoco es una práctica muy útil porque hay muy pocas recapturas. Yo no sé si de 15.000 vencejos que se habían anillado, se habían recuperado 400, una cosa así, en alguna campaña. Pero no, o sea, yo creo que es mejor si está Luis que te cuente él. Sé que se han anillado y no sé si actualmente se está anillando alguno. Se anillan a la salida, capturándolos a la salida o a la entrada de los nidos. Y otra pregunta, los vencejos, ¿qué promedio de vida tienen? Porque si no paran nunca. Vale, pues contrariamente a lo que pudiéramos esperar, tienen una esperanza de vida muy larga. ¿Vale? En la mayoría de los casos llegan a los 17 años, pues eso es lo que se da como esperanza de vida. Y hay casos, hay vencejos que se han recapturado 20 años después. Uno de ellos en Bélgica, recapturado vivo, 20 años después. La recaptura de vencejo más longevo en España es de 12 años, pero ya te digo que se calcula que viven 17 años tranquilamente, probablemente más. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena por la charla. De nada, gracias a ti. Yo tengo una pregunta. No sé si me veis. Sí. Adelante. Yo tengo una pregunta. A ver, los vencejos viven en invierno en el centro y sur de África, ¿no? ¿Cómo seleccionan la parte, por ejemplo, de Europa donde anidan o donde se reproducen y siempre es el mismo sitio? O sea, ¿cómo se quedan aquí en España? Otros van a Bélgica, otros van a Holanda. ¿Cómo es la zona de recorrido de ellos para volver aquí en primavera? Pipe o yo, lo que quieras. Estaba buscando, pero le he liado al buscarlo, los mapas de distribución. Esto. Pero dadme un segundo porque se me ha ido. A ver si puedo compartir.
Vale, que aquí se me ha ido. Vale, un segundito en lo que cargue y ahora lo comparto. Estoy yendo al más, no al más básico, sino al más socorrido, que es el de la página de SEO de la Sociedad Española de Ornitología. Vale, lo que pasa, me viene a la cabeza que yo creo que ahí viene la distribución española, nada más. Sí. En cuanto a lo que preguntas, sí que es cierto que las aves que han criado en Bélgica, las que han nacido en Bélgica, por ejemplo, volverán a Bélgica. No exactamente, sí cerca de los lugares donde han sido criados, pero no se van a quedar en España, sino que los vencejos belgas, por así decirlo, con mucha probabilidad, a no ser que haya circunstancias que se lo impidan, volverán a sus zonas de cría. Y la zona donde están invernando en África es tan amplia y hay tan pocos datos que no se sabe si se están mezclando los vencejos que nacen en distintas zonas de Europa cuando llegan a África. Últimamente se les ha puesto radiotransmisores, es decir, que hay, si quieres buscar información, incluso probablemente Gloria Molina también disponga mucho de esta información, de las zonas donde se van los vencejos que han sido radiomarcados. Pero claro, hay tan poquitos que nos falta saber con seguridad si hay una zona común para todos los vencejos europeos, por así decirlo, o si cada vencejo, dependiendo de la zona donde ha criado, tiene una zona de invernada diferente, ya que estamos hablando de una franja amplia de África. Hasta hace poco se pensaba, por ejemplo, por ponerte una idea, que todas las golondrinas de Europa al final iban a una zona muy pequeña en Tanzania. Pero se está descubriendo, cada vez que alguien le pone un radiotransmisor a un bicho de estos, descubrimos cosas nuevas. Y lo que os decía antes, no hay verdades absolutas en esto. Es decir, que cualquier bicho, cualquier pájaro puede hacernos cambiar de idea porque tenga algunas costumbres diferentes, por lo que sea. No sé si además a pesar de ser especies tan conocidas y tan cercanas para nosotros, están muy poco estudiadas. Entonces, bueno, lo que comentaba Nacho, y están poco estudiadas incluso en Europa y especialmente en África. Entonces, ahí faltan muchos datos, pero hasta el punto que los datos de población de algunas de las especies que estábamos hablando hoy en España tienen una oscilación de 2 millones. O sea, no recuerdo cuál era, creo que era uno de los aviones que hablaba que la población... Sí, del avión común. Tú vas a los datos de población y te dice entre 1 y 3 millones de parejas reproductoras en España. Entonces, pues eso. Y eso que el avión común, claro, sería un esfuerzo muy grande, pero sí que hay campañas en lo que se busca es el censo de los nidos. ¿Vale? Entonces, bueno, con los nidos ocupados, pues puede, y luego con muchos juegos estadísticos muy aburridos, salen esas estimaciones. Pero fijaros que el avión común, siendo una especie tan común y tan frecuente entre nosotros, que tenga una oscilación de... También es verdad que estamos moviéndonos en unos volúmenes y en unos números súper amplios, pero sigue siendo una barbaridad. Entonces sí que, eso, no por el hecho de ser tan abundantes y tan conocidas a nivel popular, tiene ese conocimiento científico que nos podría venir bien. Y en cuanto a los mapas, nada, es que lo que estoy buscando no nos ayuda porque al final es una mancha amarilla en toda Europa. No sé si creo que la pregunta iba más orientada hacia lo que te ha respondido Nacho. Yo pensaba que preguntabas más por las zonas de distribución, no por el criterio, pero bueno, en cualquier caso la distribución europea es prácticamente global. Pregunta para Felipe y 2 para Nacho. Felipe, ¿el más veloz de las 3 especies? ¿La más veloz? El vencejo. El vencejo puede llegar a alcanzar los 200 kilómetros por hora. 200. ¿Vale? Estamos hablando que el halcón, que es el que tiene el récord, o sea, el más veloz de todos, ¿no? Y son 265, creo que es algo más. Pero vamos, hay vencejos que hasta los 200 kilómetros por hora se le han detectado. Y otra. Del tiempo de la puesta hasta el nacimiento, ¿cuántos días? Pues mira, te lo puedo dar si quieres de cada uno. Pero bueno, normalmente oscila entre los 15 y 20 días. 15, 20. Bien. ¿Vale? Depende de especies. Ya. ¿Y la alimentación lo hace la pareja a los pollos? Sí, en todas las especies, sí. Vale. Para Nacho. Nacho, especie predominante en el tiemblo. De las 3. De las 3. El avión común. El avión. Sí, porque hay varias colonias
Vencejos hay, pero cada vez menos, y golondrinas pues son menos abundantes. El avión común, en la zona donde yo vivo, además, Antonio, hay unas cuantas colonias. La nuestra se posan en los cables, me imagino que será el avión también. O la Sí, golondrina. aviones o golondrinas, sí, Golondrina. al final de la época de cría. Sí. Y otra pregunta que te quería decir. ¿Es cierto que duermen en vuelo? Que te lo he oído. Sí. Vamos a ver, los vencejos, lo que es cierto es que no bajan a dormir. No bajan a Que dormir. duerman en vuelo o no, pues no se sabe. Hay teorías. La última teoría más admitida es que cogen mucha altura, se suben hasta 2.000, 3.000 metros y se echan un microsueño, una cabezadita, con lo cual pierden altura, pero no pierden altura en barrena, sino que se van deslizando y pueden aparecer a 3-4 kilómetros de donde se han dormido, pero como son aves con una capacidad velera tremenda, se reincorporarán a la zona donde dormían. Esta es una de las teorías. Otra teoría estaba en que eran capaces de aletargar o dormir la mitad del cerebro un rato y la otra mitad del cerebro otro rato. Como cuando nos ponemos a ver un partido de fútbol, Antonio, que se nos duerme la mitad del cerebro. Todo. ¿Y la emigración es en la misma época de las tres especies? No, los vencejos... Perdón. O Pipe. Dale. Los vencejos se van antes, los vencejos prácticamente no se quedan en el lugar, es decir, que la estación de cría es la incubación que os decía Pipe, de unos 20 días, 7 semanas pasan los pollos en el nido y cuando salen, nos vamos. Así que muy pronto, antes de final de agosto, ya se han ido. Y sin embargo, aviones y golondrinas han prolongado su estación de cría. Tienen hasta una tercera puesta que a veces puede empezar en agosto. Y de aquí se suelen ir en septiembre, octubre o cada vez más tarde. O sea, yo todos los años veo a principios de noviembre en el Valle del Pieta alguna golondrina, que todavía no se han ido. Pues muchas gracias. Lo habéis hecho muy bien y sabéis un montón. Gracias, Antonio. Para mí me gustaría hacer una preguntilla. ¿Por aquí me escucháis bien? Sí. Sí. Vale. Bueno, antes que nada, felicitaros. Verdaderamente ha sido una charla genial y muy, muy, muy didáctica. Apuntamos cositas. Mi pregunta para cualquiera de los dos. Se sabe que estas especies cazan cansando a sus presas, ¿no? Tras persecuciones, las cansan, pero ¿sabéis algo? ¿Sabéis si hay alguna teoría o si hay algún estudio que diga si ese sonido que emiten funciona para distorsionar, para confundir al insecto? Igual que otras especies utilizan la ecolocalización, como los guácharos o las salánganas. ¿Sabéis si esto tiene algo que ver, estos chillidos tan inmensos, con el tema de desconcentrar al insecto, de generarle un desequilibrio? Te puedo contestar, Pilar. Esto que hablas en el caso del vencejo es lo que llaman el banging, ¿vale? Y ayer, porque yo no conocía mucho, leí un estudio donde daban 7 teorías, 7 hipótesis de por qué hacen esto. Y ninguna era esta que comentas tú, pero me parece una posibilidad, la verdad. Porque sí que es cierto que sabemos que hay especies. El guácharo no es una podiforme, es más de la familia de chotacabras, pero sí que hay salánganas que viven en cuevas y que utilizan la ecolocalización. Y en el caso de los vencejos, hasta hace años se pensaba que incluso esto que hacían tenía que ver con la ecolocalización. Pero nunca había oído esa teoría que me parece muy acertada o muy posible de que les pueda ayudar para la caza. Pero no te Nacho, puedo... Disculpa. Luis, mira. ¿Puedo? Sí, claro. Sí. Te lo agradecemos. Gracias. Pues no va desencaminada. No va nada desencaminada. De hecho, experto en Ávila hace como, yo creo que recordar que fue hace 3 años, vinieron los mejores expertos, Elena Tena, por ejemplo, expertos en ecolocalización, expertos en murciélagos, ¿vale? Quirópteros, para el registro de los cantos de los vencejos al atardecer, porque sospechamos mucho que el sistema de aviso que tienen entre ellos pues ronda por ahí los infrasonidos, o
ultrasonidos, hay algo que no oímos y que muy probablemente sea una alternativa de comunicación entre ellos, porque sí sabemos que hay una comunicación. Esto es un gato. Anda por aquí. ¿Qué ha pasado por ahí? Hay un sistema. Aquí hay fauna variada. Bueno, pues sabemos que tienen que comunicarse de alguna otra manera diferente de la que de la frecuencia audible que tenemos nosotros. Y se hicieron muchas grabaciones, se han analizado esas grabaciones y por ahora no hemos encontrado nada, pero no descartamos el tema, ¿eh? Estamos convencidos, intuimos que hay algo de eso. Genial, muchas gracias, Luis. Nada. Hola, muchas gracias por las charlas de estos días, Nacho y Pipe. La verdad que son pues fantásticas. Yo tenía una pregunta. ¿Es posible sacar con garantías un pollo adelante que te encuentres de un vencejo? ¿Qué le das de comer si te lo encuentras? Porque... Bueno, pues hay expertos por aquí que lo hacen, ¿no? Yo veo por ahí, hay gente por ahí. Lo hago, pero no soy experto. A ver, a mí sí que A ver, lo primero que hay que decir ante esto es cuáles son los protocolos que hay que seguir ante estas historias, que lo fundamental es no tocarlo, llamar a quien realmente sabe. Bueno, creo que todos lo conocemos. Yo alguna vez se me olvidó y me han llegado bichos, pues eso, que al final los he podido sacar adelante. Pues al final un poco variando, tampoco con ensayo horror, hay muchísimos ejemplos, mucha gente que sabe y demás, pero yo al final con esto es lo que hacía. Sí que es verdad que depende del estado en el que te lleguen. Si ya están emplumaditos, si son muy, muy poquita cosa. El vencejo, por ejemplo, normalmente, si te lo encuentras es que es muy, muy jovencito. O sea, al revés, ya está ligeramente emplumado y en los primeros vuelos ha podido tener algún problema. Y las golondrinas, ahí sí que es verdad, y vuelvo a lo de antes, que muchas veces, dependiendo de la falta de sensibilidad de la gente cuando se carga el nido es cuando más le molesta. Y eso suele empezar a ser cuando ya están los pollos y los papás van retirando los excrementos y demás. Y hay veces que nos han llegado pollos rositas, o sea, recién nacidos. Insisto en que lo correcto es llevarlo a la gente que realmente sabe, ¿vale? Avisar a Forestal, a los agentes medioambientales, a la policía y quien sea, pero si al final os pilla un viernes por la tarde y hay que esperar hasta el lunes, pues bueno, calorcito con cuidado, sin achicharrarles, porque son muy sensibles al exceso también. Y en cuanto a alimentación, yo al final lo que les daba era tenebrios. Lo que pasa que si el pollo era pequeño, el tenebrio partidito y bastante machacado, ¿vale? Porque el tenebrio se puede mover bastante. Pero bueno, prefiero no enredar y recomendar el protocolo adecuado. Sara, ahí, que aprovechamos para saludarla, nos puede contar también. Hola, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena, me ha encantado el seminario y a ver si se pudiera repetir otra vez porque la verdad es que ha estado muy, muy interesante. A ver, yo estuve de responsable del departamento de cría en Amus, no sé si lo conoceréis, es un hospital de fauna silvestre. Y bueno, lo primero es eso, como muy bien ha dicho Pipe, en el momento en el que nos encontramos, no todos, también quiero hacer un inciso, que no todos los animales que se caen de los nidos tenemos que recogerlos y llamar al centro de recuperación. Tenemos que, antes de nada, llamar para que nos asesoren, porque hay nocturnas y tal, que bueno, que en fin, que es mejor dejarlo. Pero en el caso de vencejos y aviones, si disponemos de centro de recuperación, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con ellos, ¿vale? Porque son los que, ya no solamente los que sepan más o menos sobre la alimentación, sino que tienen instalaciones preparadas para ello. En el caso de que tarde más tiempo, de que no haya centro de recuperación, como muy bien ha dicho Pipe, estos animales, también dependiendo del estadio en el que estén, si quieres, también puedo... ¿Se nos queda? Sí. Sara, no sé si nos oyes. Porque es que depende... ¿Te quedas parada, Sara? Mucho de la especie que te encuentres, del estado. Ahora, rebobina un minuto porque te has quedado pillada. ¿Hola? Hola, ¿nos oyes?
Problemas técnicos. Ahí no aparece ningún vencejo en ese escudo, ¿no? Bueno, a ver si vuelve Sara, porque realmente es una gozada el contar con ella. El hospital este del que hablaba es la asociación es AMUS, Acción por el Mundo Salvaje. Creo que Hola, tienen ahora. Ahí la Hola. tenemos. No sé si la tenemos o no. Es la voz de Sara con tu cuerpo, Pipe. Pobrecita. Hola. Ahora sí. Sara, ¿nos oyes? Yo sí. ¿Me oís? Te oímos, aunque no te vemos. Ahora sí. ¿Me oís, no? Por lo menos me oís ahora. ¿Me oís bien? Sí, ¿Hola? ahora sí. ¿Nos oyes tú? Sí, sí. Vale, vale, me oís bien. Sí, 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 Fenomenal. sí, sí, perfectamente, perfectamente. Es que estoy en el sótano y la cobertura va y viene. Bueno, pues os decía que depende mucho del estadio en el que, como muy bien has dicho tú, Pipe, del estadio en el que nos encontremos la especie y también qué especie sea. Si ya está emplumado, es mucho más fácil, es muy importante también de cara, por ejemplo, los vencejos son animales que no se suelen improntar, pero de cara, por ejemplo, a aviones y golondrinas sí pueden improntarse. Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. En el caso de que sea un vencejo, tanto vencejo como avión o golondrina, siempre en una cajita, que esté en las condiciones de temperatura que sean lo más estable posible, ¿vale? Si hace muchísimo calor, ponerlo en un sitio que esté a una temperatura, pues más o menos que ronde en torno a los 30 grados o inferior, pero nunca superior, ¿vale? Después, pues ponerlos en un sitio, una toallita o algo que no tenga mucho rizo, porque también se enganchan mucho. Y a la hora de darle de comer, ¿vale? Dependiendo también del estadio de desarrollo que tenga, pues se suele dar en torno a un intervalo entre 3 horas, 2 horas, pero ya os digo que también depende mucho del estadio en el que esté el animal. Yo, si queréis, os puedo facilitar mis datos por si me queréis llamar y consultar en el caso de que os encontréis algún pollito, ¿vale? Dentro de las posibilidades, a ver, lo mejor para darle de comer siempre va a ser el grillo antes que el tenebrio, por ejemplo, pero es mucho más fácil encontrar tenebrios, ¿vale? Igual, si es muy pequeñito, pues darle en trocitos muy pequeñitos, siempre si se lo podemos poner en un poquito de líquido, ¿vale? Para que ese insecto se empape un poquito de agua y antes de dárselo siempre pues sacudimos un poco para evitar que el agua pequeña es de tenebrio, de grillo, en función de lo que podamos conseguir, siempre es mejor el grillo, ¿vale? En el caso de que sea grillo grande, quitar cabeza, quitar partes duras y darle solamente abdomen. En cuestión de si son pequeños los pollos, un intervalo de cada 2 horas de comida siempre tenemos que palpar, ¿vale? Palpamos la barriguita para que no esté muy dura y no causarle un impacto. Es complicado. O sea, dar de comer a vencejos y aviones es complicado, no es nada fácil. Sobre todo también el tema a la hora de abrirle el pico, hay que tener mucho cuidado, el pico de los vencejos es muy delicado, se le puede partir, ¿vale? Entonces, tener siempre mucho cuidado a la hora de, siempre con unas pincitas, si no tenemos pinzas, por ejemplo, como las que tienen en un centro de recuperación, mismo incluso unas pinzas de depilar, pues también valen, ¿vale? Abriendo por la comisura y tal. Ya os digo, o sea, es complicado, depende del caso, depende de la especie, del estadio de desarrollo. Hay veces que vienen muy hipotérmicos, hay veces que vienen con golpes de calor. En fin, son muchas cosas a tener en cuenta. Yo puedo facilitar mi contacto y cualquiera que se encuentre vamos, de hecho ya lo sigo haciendo. Ya no trabajo en AMUS, pero vamos, que sigo asesorando. Y cualquiera que tenga cualquier duda, pues os lo facilito a vosotros y vosotros le dais mi contacto si queréis, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Fenomenal. Sí. Yo sin problema. Es que ahora ponerme a contar todo es que depende mucho del caso. Se puede generalizar, pero a mí no me gusta generalizar mucho. Así que si queréis cualquier cosita, cualquier duda que tengáis, pues yo estaría encantada de asesoraros. Pero lo primero es eso, si tenéis centros de recuperación o personas dentro de vuestra ciudad, de vuestros pueblos que se dedique a ello, por ejemplo, Gloria es una gran profesional también de la cría de los vencejos erundínidos, ¿vale? Pues siempre es mejor poneros en contacto directamente con el Centro de Recuperación de Fauna y si no, en el caso de que no hubiera, ¿vale? Pues pedir asesoramiento a personas que tienen ya cierta experiencia. Muchísimas gracias, Sara. Yo también quería comentar una cosilla, ¿vale? Porque antes Gloria comentaba que no se había dicho nada del Festival de los Vencejos que se celebra en Alange, que yo estoy dentro de la organización.
Y este año, obviamente, por causas por todos conocidas, no se va a celebrar el Festival de los Vencejos de Alángel. Se pospondrá para el año que viene, ¿vale? Lo haremos con el doble de ganas, pero que se ha cancelado. Entonces, iba a ser el último fin de semana de mayo y al final, por razones obvias, pues se ha cancelado. Y otra cosita que quería decir con respecto al tema de que cada vez más tarde los aviones se dan. Yo he vivido en Hornacho durante muchos años y estaba haciendo un seguimiento de una colonia de avión común. Y hace 2 años, no sé si pudisteis ver alguno de los que compartimos redes sociales y tal, se hizo un seguimiento de una colonia de aviones comunes que se estaba quedando, hacía invernada en Alange precisamente, y en Hornachos pudimos ver cómo criaron una pareja de aviones, 2 parejas de aviones comunes, criaron en el mes de diciembre. Es decir, no solamente no se fueron, hibernaron, sino que adelantaron la cría al mes de diciembre. Por causas de temperatura había comida y de hecho de los 2 nidos que pusieron los pollos, o sea, que pusieron los huevos, que salieron los pollos, salieron 3 y 3 pollos de cada nido. En el pleno mes de diciembre, o sea, pusieron a principios de diciembre, se hizo el testigo de los primeros pollos que nacieron a mediados de diciembre y a finales de enero salieron esos pollos. Impresionante. Qué bien. De todos modos, eso en la zona suroeste está pasando cada vez más frecuente. No tanto lo de la reproducción, pero el que haya presencia de aviones invernantes, yo creo que va aumentando el número y parece que la tendencia es ir ampliándose. Sí, sí. En Huelva o en Portugal, en Algarve, durante todo el invierno hay aviones y golondrinas. Sí. De hecho, en Alángel hay una colonia de vencejos pálidos, que un compañero amigo Jesús está, y en Sevilla también, que se quedan durante todo el año. Genial. Muy bien. Más cosas, chicos, con Hola. absoluta. Hola, soy Miguel Ángel. La verdad que, bueno, yo es la primera vez que me incorporo a estas charlas y la verdad que me ha encantado. Ha sido súper interesante y mis felicitaciones a vosotros porque realmente este tipo de charlas están muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, yo tenía 3 preguntas y una a colación de esto último que estabais comentando, que me resulta muy interesante, que cada vez se van más tarde. Si estos, corregirme, por supuesto, que vosotros sabéis mucho más que yo, si se está notando un retardo en la migración de estas aves, también es porque, bueno, pues entiendo que el tema de los insectos, y yo conozco algunos, ¿no?, que están retrasando también la aparición, es decir, va paralelo, es decir, ¿no? También se está retrasando mucho el tema, es decir, que los insectos también, bueno, no es como antiguamente, ¿no?, que desaparecen la gran mayoría y ya estas aves se van. Es decir, la alimentación es clave para que ellos se queden también. Entonces, ¿sabéis, hay algún estudio sobre esto en paralelo? Pues mira, yo creo que o sea, por una parte sí que es verdad que el tema del problema de los insectos es uno de los mayores problemas que tienen a la hora de la conservación de las poblaciones. Depende también de especies, hay otras que tienen otros problemas añadidos por la conservación de la colonia físicamente, pero la alimentación sí que es uno de los factores principales. Pero por contra lo que pueda parecer, y ahí creo que Nacho lo tiene hasta registrado con papel y boli, el momento de la migración, el momento de la llegada, las distintas especies son bastante fieles, pero incluso con unos márgenes, o sea, bastante fieles en el tiempo y con unos márgenes muy, muy pequeñitos de error. No sé si lo tienes, Nacho, en la cabeza o habría que buscarlo en el papel, pero creo que la variación, por ejemplo, de la llegada de los vencejos en los últimos 4 o 5 años puede estar en 3 o 4 días. O sea que realmente no hay tanta diferencia. Los vencejos, o sea, muestran una estabilidad con el tiempo que están criando increíble. Es decir, pueden llegar un poquito antes, un poquito después, pero se van a ir X días después y siempre coinciden, ¿no? Pero, como dice Miguel Ángel, sí que es cierto, y cualquiera que llevemos un registro, pues en mi caso de muchos años, de ir anotando fechas en que ves las primeras especies, por ejemplo, aviones, golondrinas, tal, y fechas en que dejas de verlos, sí que se está ampliando el periodo que pasan en España. Por lo menos en lo que se refiere a la golondrina común y el avión común, que son los que más controlo. Cada vez les veo antes en mi zona, y eso es probable porque probablemente debido a que algunos ya se están quedando sin cruzar a África, y claro, cuando vienen a sus puntos de cría, el viaje que hacen es más corto.
No es lo mismo venir desde África que venir desde Cádiz. Entonces, llegan antes y luego, pues como decía Sara, algunos se están quedando y se van después o se quedan. Es decir, que sí que está habiendo cambios. Y los cambios, claro que tienen que estar ligados, lógicamente, a la disponibilidad de alimento. Porque en el momento en que no hay alimento en un sitio, lo abandonas y te vas. ¿Por qué hay más disponibilidad de insectos? Probablemente porque los periodos de cría de los insectos, de algunos de los dípteros, se están aumentando por el cambio climático. Es decir, a más calor, más posibilidad de que sigan apareciendo eclosiones de insectos como moscas, mosquitos y tal, que son el alimento de estos bichos, ¿no? Como norma general, a lo largo de la vida de una persona es muy difícil ver estos cambios, porque habría que tomar periodos más largos, pero mi experiencia personal me indica que lo que tú dices, por tu observación, es cierto. Y yo creo que lo corrobora un poco lo que ha dicho Sara, ¿no? O sea, esa colonia que se queda. Eso no pasaba en España hace 20 años. Si puedo aportar algo, por favor. Vale, venga, Gloria. No, quería, a colación de lo que estás diciendo, que efectivamente todos estos cambios de adelantos de migración, el cambio climático, sabes que está afectando mucho en los cambios de comportamiento, de los ciclos biológicos. La fenología es un indicador de eso y es una de las, yo creo que de las causas más probables de esos adelantos de reproducción y que de los asentamientos ya de los migradores de las aves que ya no vuelven, que se están quedando y colonizando otras zonas que antes no habían llegado, sobre todo hacia el norte, ¿no? Bueno, simplemente era una puntualización. Gracias. Gracias. ¿Puedo? Sí, adelante. Yo solo puedo hablar de Ávila, ¿vale? Y tiene lo que diga tiene el valor que tiene. Es decir, para ver tendencias habría que analizar muchos sitios, pero de Ávila sí sé mucho. Y yo he hecho seguimiento durante más de una década a la primera observación, que por cierto, Pipe, este año fue para mí el día 2 de abril. Ostras. 2. No es raro, todos los años, el día 2, 3, como muy tarde el 4, los oigo. Los oigo, no los veo. Al atardecer, si pones el oído, los oyes pasar. Porque deben ir volando alto y aunque no bajen, pero se les oye. Pues durante mucho más de una década, sí, primeras observaciones, primer número importante. Bueno, todo esto tiene una pauta, una metodología, ¿no? Generalmente el gran golpe de vencejos al centro de la península, y ya si no hablo solo de Ávila, hablo también de Salamanca o de Segovia, está en torno al 25, día 25 de abril. Ahí ya han llegado muchos están de paso y todavía quedan muchos por llegar. Lo que está clarísimo es que pasan prácticamente todos los años el mismo tiempo en la zona de nidificación, que ronda entre los 123 y 128 días. Y no varían, es que no cambian. Y no solo esto, que yo puedo certificar que es así en el siglo XXI, sino que Lack ya en los años 50 en Inglaterra decía exactamente lo mismo y no ha cambiado ni un ápice. Y Bernis en Madrid en los años 80 exactamente igual. Eso no ha cambiado nada. En vencejo común. Claro. De lo demás, y en Ávila, ¿vale? Sí. que cuadra perfectamente con lo que otros investigadores observaron en otros momentos, en otros lugares. Totalmente de acuerdo. En el caso del vencejo... No cambian nada. Y aunque haya evasiones, como decía Nacho, aunque se produzcan evasiones, que en Ávila es un lugar maravilloso para estudiarlas, porque por el clima de Ávila, o sea, evasiones en el momento de cría, esto que comentaban ellos de que desaparecen en un determinado momento, se tiran una semana, pero una semana tranquilamente con los pollos abandonados y cuando vuelven pegan el estirón y ya está. Pues aunque haya evasiones, terminan en la temporada de cría puntuales, en su fecha.
no hay problema. No hay problema ninguno. Recuperan rápidamente el tiempo perdido. Y a finales de julio, en torno al 25, en Ávila los que quedan, creo, me da la impresión de que son individuos que están de paso de Centro Europa. Puede ser. Nada, muchas gracias, súper interesante. Y la última pregunta, con respecto a las golondrinas, en lo que es la provincia de Ávila, ¿habéis notado un descenso de la población en los últimos años? Acorde con toda la península, en los últimos 10 años, por ejemplo, se ha perdido el 35% de la población en estima. Es una barbaridad. Estamos hablando de una década y de un tercio de pérdida de población. Entonces, bueno, según los censos que se han ido haciendo, no tengo el dato porque hace que no se hace un censo de estos bichos, pero la tendencia, yo por ejemplo participo en el seguimiento de áreas comunes residentes y aporto mis datos, que es el SACRE, este famoso todos los años, y en el SACRE se ve claramente la tendencia y que asusta, a mí por lo menos. Las causas principales pueden ser los insecticidas que se utilizan, es decir, entiendo que habrá muchísimas, ¿no? Habrá muchísimas, pero una de las claves, yo, el programa, el SACRE y todos estos, algunas veces cuando he leído algún informe, apuntaban a que alguna de las causas eran todo el tema de insecticidas y demás, pero seguramente habrá más, lógicamente. Parece ser que, como no es descenso de todas las poblaciones, de todas las especies, sino que se producen descensos puntuales más acusados en unos tipos de poblaciones, como que son las que viven asociadas al medio rural, al medio agrícola, se supone que es que el cambio en las prácticas agrícolas, llámalo uso de pesticidas, uso de insecticidas, no lo sé, pero el descenso se está produciendo en estas poblaciones, en las que están asociados a los sistemas tradicionales agrícolas en España. Y la golondrina es uno de ellos. Puede ser incluso pérdida de lugares de donde crían, ¿no? Se caen los edificios o no se utilizan o se cierran o lo que sea. Pero un montón de causas están afectando a las especies que estaban tradicionalmente ligadas al medio agrícola. Nada, muchísimas gracias y otra vez enhorabuena por todo. Gracias. Gracias a ti. Sí, pero ¿puedo? Sí. Claro. Solo una cosita. Vale, decir, Solo porque había alguien también por ahí intentándolo, que activéis el micrófono. Ay, antes pues de yo me hablar. callo. No, Yo me callo. Adelante, Luis. Ah, vale. Es que, pero vamos a ver, ¿dónde está el problema de los insecticidas? ¿En España o en Sudáfrica? Ya, claro. Es decir, ¿qué nos cuentan los conteos de paso por el estrecho? Porque nosotros les devolvemos una buena cantidad de vencejos y nos están llegando menos, muchos menos. ¿Dónde está el problema? De esos insecticidas, ¿dónde está de verdad el problema? Porque cuidado que a lo mejor en Europa no estamos haciendo las cosas tan mal y el problema está en otro sitio, ¿eh? Yo coincido parcialmente contigo. Sí, Quiero sí, decir, creo que en África, o sea, creo que es verdad, y eso sí que además hay datos palpables de que los momentos del paso, o sea, además son precisamente esos estudios del paso, y es que además, joder, lo hemos hablado estos últimos años, yo recuerdo el año pasado con el abejaruco, o sea, hay muchísimas especies que es muy sensible, el momento de la llegada lo ves y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho estos pobres en invierno? ¿O qué les han hecho? Pero creo que eso no exime, y sé que coincides en eso plenamente, pero creo que aquí las cosas tampoco se hacen como se deben. O sea, que es un poco la suma de los dos factores. Pero sí, indudablemente, el ciclo vital de cualquiera de estas especies y de las migratorias pues transcurre a lo largo del año en todos los sitios donde esté. Aquí tenemos cierta capacidad de control o de autocrítica, de intentar enredar hacia unas líneas más conservacionistas en cuanto a las explotaciones agrícolas, y allí pues bastante tienen con sobrevivir o no. ¿Sabes? Que igual había que... O sea, creo que es un problema muy complejo, pero efectivamente no podemos hacer solo un análisis de la situación local en especies migratorias. No, y además creo yo que habría que cruzar datos, es decir, si solo este descenso se produce en las agrícolas pero migratorias o también en las agrícolas que son sedentarias, ¿no? Sí que tenemos descensos en algunos casos como el gorrión común, por poneros un ejemplo, ¿no? Y estas no migran, ¿no? O sea que debe ser una conjunción de factores. Ojalá supiéramos la respuesta porque tendríamos las soluciones, ¿no? Pero no.
Yo tengo una preguntilla, no sé si me escucha. Sí. Nada, bueno, primero felicitaros, que están muy bien estas charlas, sobre todo para amenizarnos estos días. Y nada, estas especies, las tres, ¿realizan migraciones en grupo o cómo las realizan? No sé si me explico. O sea, Sí. hay especies que migran en grupo y luego no son para nada gregarias, pero ¿qué ocurre con estas especies? Sí, o sea, son especies que de partida, casi todas, como veíamos antes, salvo el caso de la dáurica pero casi todas ya tienen ese carácter gregario durante el periodo de reproducción y ese carácter gregario se multiplica exponencialmente para los movimientos migratorios. ¿Vale? Entonces, en las zonas especialmente sensibles al paso, es espectacular ver las concentraciones que se producen antes de cruzar el estrecho, por ejemplo. Entonces, eso es bastante común en prácticamente la mayoría de las aves, que en esos momentos del paso migratorio se acaban juntando. Pero en el caso que nos atañe ahora de estos tres grupos de especies, sí, ese carácter lo mantienen y se incrementa. Vale, gracias. Pues aquí está. Por ahí levanta la mano alguien. ¿Tienes el micrófono desactivado? Ahora. Una pregunta por curiosidad. ¿Es verdad que los vencejos varían la alimentación de los pollitos cuando van a salir del nido? Porque es verdad que el alimento que le dan es muy calórico y muy proteínico y tienen que bajar de peso. No lo sé, a lo mejor Luis sí que lo sabe. Yo lo que sí sé es que el pollo alcanza a lo mejor 45, incluso 48 gramos cuando está en el nido y tiene que llegar a los 37 para salir volando. Pero probablemente no varíen la composición del alimento, porque piensa que para un vencejo es muy difícil, ¿no? Lo que variarán es la cantidad. Y además ten en cuenta que justo antes de salir del nido empieza a ejercitarse dentro del espacio pequeño que tiene para que los músculos estén en eso, y eso les hace descender de peso. Lo que sí que es cierto, o parece ser, yo no lo puedo asegurar, es que tienen el peso ideal para salir del nido y es menor del que han alcanzado dentro del nido. A no ser que alguien me diga lo contrario, que puede ser. Totalmente de acuerdo. Ay, perdón. Como me ha citado antes, sí, que lo he comprobado. Vale, gracias. Confirmo. Por ahí había alguien que quería preguntar algo. Hola. Macarena. Perdón. Ah. ¿Yo? Macarena soy yo. Eso. ¿Hablo yo? Sí. Sí. Bueno, daros las gracias, muchísimas gracias, me ha encantado la charla, he aprendido un montón. Y luego se me quedan unas... bueno, primero, ¿por qué los pelos de las golondrinas, no sabía que tenían pelos o bigotes, tienen que ver con la comida? Si todos tienen la boca grande y, por ejemplo, si cogéis a un vencejo pequeño le dais grillos que son grandes, ¿por qué influyen los pelos en que unos coman comida más grande y otros más pequeña? O sea, insectos... No para comerla, sino para capturarla. Es decir, las vibrisas, que en realidad son plumas modificadas, yo he dicho pelos, pero son plumas, que no tienen más que barbas, lo que amplían es como la trampa de la boca. Para un insecto, para un vencejo que son solo bichillos pequeños, les da igual. Pero si lo que vas a atrapar es una libélula, por ejemplo, o un bicho grande, estas vibrisas lo que hacen es que sea más difícil para la libélula escaparse de la boca de la golondrina. Pero a la hora de que tú vas a alimentar, pues yo he alimentado pocos vencejos y con muy poco éxito. Pero la gente que tiene ahí, pues ya te dice, hombre, tú le vas a meter un grillo, no, le metes cachitos de grillo al bicho, o cachitos de tenebrio, que son estos gusanitos que te venden, ¿no? Al final es proteína de insectos, que es lo que necesitan para comer. Pero la diferencia entre las vibrisas parece ser que está relacionada con el tamaño de las presas que capturan, que no es comerse, se comen cualquier cosa. Mira, no sé si, perdón un segundito, no sé si lo podéis ver, es que no sé si se ve bien, lo acerco ahí a la cámara. Sí. ¿Vale? Este cráneo es de un chotacabras. Mete el folio aquí detrás. A ver, un segundo, que hago el invento. Es simplemente para que veáis lo que decía Nacho,
No sé si hay luz suficiente. Y sí se ven las vibrisas. Vale. Fijaos, el volumen de la superficie que abarcaría el pico y cómo se amplía esa superficie. Es decir, al final lo que hace es, pues eso, como decía Nacho, o sea, si la superficie de la boca es X, con las vibrisas puestas, algo más va a poder capturar. Entonces, bueno, sí que es verdad que el aspecto es auténticamente de pelo, pero la estructura realmente es de pluma. Pues muchas gracias, sí. Pensaba que era por el tamaño de la boca. Y luego me gustaría saber, no sé si me estáis oyendo, Sí. claro, por ejemplo, el avión roquero que decís que se queda aquí, que se queda, si el comportamiento es cuando habéis dicho que hay inestabilidad atmosférica, vuelan y se van, se pueden ir a otras partes, y si ya no tienen nido y no se meten en el nido, o sea, ¿cómo se comportan? Los vencejos que se queden aquí, ¿se quedan en el mismo sitio? ¿Se quedan en un nido? Cuando hay frío, ¿se van? O sea, ¿qué hacen? No entiendo muy bien si se quedan aquí y ellos están todo el tiempo volando, cogiendo insectos. Si la inestabilidad atmosférica en invierno se supone que es mayor, no sé, me he quedado ahí un poco... A ver, es que es distinto para cada especie. Los que hacían esos movimientos de ser capaces de desplazarse cientos de kilómetros cuando había una inestabilidad atmosférica son los vencejos, y eso es exclusivo de ellos, ¿vale? En el caso de los aviones y los que son sedentarios, los que permanecen aquí durante todo el año, sí que es verdad que se les conocen pequeños movimientos, como a muchas otras especies, ¿vale? Fuera de la época de cría, pues eso, o bien por tema alimentación o bien por tema meteorológico, pero son más o menos, ¿vale? Dentro de de unas superficies amplias, son más o menos fieles al territorio, ¿vale? Pero ahí sí que no se puede generalizar para todas las especies. Los vencejos son los que tienen ese comportamiento tan espectacular y tan sorprendente que son capaces de desplazarse tanto, pero el resto de especies no. O no, por lo menos no en esos términos. Vale. Muchas gracias, muy agradecida. A ti. ¿Por ahí alguien que Sí, quería? hola, buenas. Hola. Reitero que una charla muy instructiva. Quería preguntaros que habéis dicho que el vencejo no tiene buche, pero sí tiene como una bolsa. ¿Podrías explicar un poco más? Pues es una dilatación de la parte inferior de la mandíbula. Tiene ahí una piel dilatable que puede coger. No es el único pájaro, ¿eh? O sea, los córvidos también tienen esa bolsa valvular, la mayoría de los pájaros, ¿no? Pero en el caso del vencejo lo puedes rellenar hasta con un gramo de insectos ahí mezclados con su saliva, ¿no? La saliva de los vencejos tiene propiedades increíbles en cuanto a lo pegajosas que son y lo nutritivas, porque la alimentación de los pollos no es solo los insectos, sino también la saliva de los padres, ¿no? De hecho, veréis, seguro que lo conocéis, hay una famosa receta china que son sopa de nidos de golondrina, a lo mejor lo habéis visto, no son sopas de nidos de golondrina, son de un vencejo, de una especie asiática, los alánganas, que hacen prácticamente nidos solo con saliva. Y eso es lo que luego se mete en la sopa y te comes, como si fueras un pollo de vencejo. No, de hecho, hay una especie de vencejo, para que os hagáis una idea del poder este de la saliva, que se llama vencejo palmero, que cría en hojas de palma que son verticales, pone ahí un poquito de pelusilla y pega con su saliva en vertical 2 huevos y los deja pegados ahí. Luego se agarra un poquito más arriba y los incuba, ¿no? Pero esto es lo... No sé cómo he llegado hasta aquí. Por el buche. Para explicar lo de la bolsa. Vale, pues sí, tiene esa bolsa abular que es como un saquito, por decir algo, una similitud parecido a los abazones que tienen los lemmings y estos bichos que se pueden meter cosas ahí. Vale, como un almacén. Vale. Exactamente. ¿Y solo es el vencejo, el avión y la golondrina, no? No hacen estas pelotitas, ellos capturan insectos, pero de una manera más disgregada se los van a dar a los pollitos. Y se van mucho más a menudo que los vencejos hasta que acumulan su pastillita, pues duran un buen rato. Vale, muy bien. No sé la frecuencia de ceba de los vencejos, no la sé, pero seguro que es mayor, o sea, se dilata más en el tiempo que en aviones y golondrinas. Muchas gracias. De nada. Pues
Pues nada, chicos, si no hay nada más, de verdad que muchísimas gracias porque, joder, para nosotros de verdad que es un regalo también el ver tantas caras y tanta gente interesada e interesante al otro lado. Así que, de verdad que muchísimas gracias. No sabemos hasta dónde durará la fase 0, la fase 1 y todas estas historias, pero seguiremos enredando. Así que ya os vamos contando, ¿de acuerdo? Vale, adiós y gracias, Pipe. Muchas gracias, chicos. Un abrazo fuerte. Muchas Cuidado. gracias. Genial. Fenomenal. Súper agradecidos a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Chao. Cuidaros mucho. Igualmente. Exactos. Adiós. Chao. Gracias, hasta luego.